Entonces, quisiera aprovechar, doctor, antes de responder preguntas que siempre tenemos, que usted nos diga el por qué usted estudió medicina y qué usted le recomienda a esos jóvenes que van a ver este programa, a estos muchachos que están en el bachillerato, a personas que también que están indecisas por querer estudiar, el por qué debe o cuáles son las características que usted cree que debe tener una persona para estudiar la carrera de medicina en cualquiera de las áreas, pero medicina general. Bien. Mira, el caso mío es un caso muy sui generis, ¿eh? Y quizás es muy particular. Yo me crié en un pueblo que se llama Constanza. Yo nací aquí en Santiago y digo yo, aquí en Santiago, yo no estoy en Santiago ahora mismo, Sí, pero nací en Santiago y realmente eh, mi padre, junto con un hermano, pusieron en Constanza unos negocios de aserradero de madera. Eso era lo que ellos tenían. Y unos camiones para transportar la madera desde Constanza hacia Santiago y Santo Domingo. En el pueblo había un médico que precisamente era el doctor Espinal, así se llamaba. Fue un médico que muchos años, bueno, fue de esos médicos que hacían de todo, porque en esa época prácticamente no existían las especialidades. Ese médico incluso era compañero de la universidad de un médico muy famoso aquí en Santiago, el doctor Corominas Pepín. Romina Pepín. El doctor Corominas fue quien creó y fundó la famosa clínica Corominas aquí en Santiago. Ellos eran compañeros de universidad los dos. El doctor Corominas vino a Santiago, que era de aquí, y el doctor Espinal terminó en Constanza, precisamente era de La Vega. Okay. Ese médico hizo una labor increíble, un médico altruista, un excelente médico. Y yo recuerdo que estando yo muy pequeñito, quizá un niño tú le dices, ¿dónde tú quieres ir? ¿Quieres que lo lleve a un circo? ¿Quieres que lo lleve? No, a mí me gustaba que me llevaran a la clínica de doctor Espinal. Y yo jugaba, la construcción está, la acabo de ver hace apenas unos 10 días, porque yo estaba en Constanza el sábado, y todavía está la estructura, hay una casa que hay, pero tiene la misma galería, es una galería de esa de antes, que era corrida. Pues para mí me encantaba que me llevaran a ese sitio, y yo correteara en esa clínica. Y como que siempre, cuando jugaba, yo tengo una prima, y ella siempre juega, y cuando jugamos siempre ella a la enfermera y yo al médico. Y ella hoy es enfermera de muchos años de ejercicio, y yo médico. O sea que parece ser que desde pequeñito me gustaba eso. No tuve mucho problema a la hora de decidirme entrar a la universidad, porque antes de yo graduarme de médico, yo me hice enfermero. Yo estudié en un liceo que se llama Liceo México Plan de Reforma. En aquellos entonces comenzaba esas escuelas vocacionales técnicas donde tú salías bachiller en una rama X, electricidad, comercio, contabilidad, enfermería. La enfermería en ese centro todavía dura 2 años. Incluso tú llevas incluso hasta 16 materias en un año curricular. Entonces, cuando yo me vi en el hospital, ya como enfermero, haciendo prácticas, recuerdo yo que era una batica verde que usábamos, y te estoy hablando por allá en el 1979, cuando hicieron el Hospital Cabral Ibáez aquí en Santiago. Qué orgullo yo sentía de sentirme en un hospital. Sin embargo, lo que íbamos era que me enseñaran a arreglar camas, cómo se doblaban las esquinas, pero lógicamente también en esas prácticas me enseñaron a canalizar, o sea, a ver partos, o sea, uno tuvo la oportunidad de, cuando yo entro a la carrera de medicina, estar muy orientado a lo que yo iba. Y estaba muy claro lo que quería, porque esa experiencia previa me ayudó bastante. Yo recuerdo que los que salíamos de ese sitio, del Liceo México Plan de Reforma, éramos ansiados por la mayoría de clínicas, porque el entrenamiento normal de una enfermera, de una auxiliar, es 9 meses aproximadamente, ponte un año, y nosotros duramos 2 años, o sea, teníamos una formación más o menos buena. Entonces yo no tuve muchos problemas de decisión. Incluso mis hijas, que todas están en el área de la medicina, una que está haciendo especialidad afuera, la otra que está en el internado ya, y la más pequeña que va por mi carrera. La madre trató de hacerla cambiar de parecer, porque es raro que médicos como la esposa mía y yo, los hijos estudien medicina, Sí. porque como nosotros siempre hemos vivido tan sacrificados, o sea, nosotros hemos dormido toda la vida como los bomberos, ella con su ropa y su cosa al lado de la cama, y yo también. Que llegó una mujer pariendo, que llegó una mujer sangrando, eso es humo, nosotros nos cambiamos más rápido que cualquier bombero. Entonces, a todas horas de la noche.
como estos muchachos de ahora son más inteligentes que nosotros, pero lo lógico es que ellos piensen, como la mayoría piensan, coño, papi y mami están demasiado forzados. Yo esa vida no lo voy a llevar, porque yo sé estar con mi familia un domingo a la tarde, tranquilo, sentado, y que vamos a comer, y tengo que salir corriendo a una emergencia. Entonces yo no pensé, la verdad, que todas iban a estudiar medicina, pero a todas les gustó la medicina. Y la mamá, no, pero mira que estudia contabilidad, mira que estudia administración. Ellas tuvieron muy claro, no señor, es medicina. Y yo veo que les gusta. Entonces yo creo que nosotros hemos sido una inspiración para ella, pero entiendo que les gusta y que por eso ya lo hicieron, porque tuvieron la oportunidad de estudiar otras cosas y de cogerlo un poquito más suave. Pero es así. Es muy importante. Hay unos test, yo creo en esos test, que te dan en las universidades, test psicológico, los psicólogos son los encargados de darlo, donde te aplican varios tipos de test y ellos mismos al final Test vocacional. Test vocacional. Mire, usted, el área de la salud, no, el área de... Yo pienso que eso es importante que los niños se los den, porque eso lo va a ayudar a orientar a entrarse. Yo he visto personas, conozco incluso personas que han estudiado medicina porque el papá quería que estudiara medicina. Es más, el papá le dijo, si no es medicina, yo no te pago la universidad. Y han sabido graduarse de médicos, engancharle el título, literalmente, y irse a estudiar otra vez lo que ellos quieren estudiar. Me parece muy importante decidir qué carrera va a tomar y que realmente sea de vocación. Eso es sumamente importante, que lo hagan. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esa parte, porque, vuelvo y repito, hay muchos casos, muchos muchachos que empiezan una carrera, luego cambian en el camino, se desencantan. O sea, hay muchas cosas. Entonces, eso de la vocación, la medicina, como te dice, es muy bonita. Es una entrega. Los médicos se entregan. La medicina es de entrega. Está el juramento hipocrático, ¿verdad, doctor? Que los hace a ustedes tener una visión de servicio un poco más amplia que tal vez otras carreras. Y de verdad hay mucho sacrificio. Así que no es que no se haga, pero cada carrera tiene obviamente sus pros y sus contras. Doctor, tenemos 20 minutos, 21 minutos, doctor, tenemos, y no hemos hablado de ginecología. Y tengo muchas preguntas. Inmediatamente. No, es bueno de hablar de otras cosas también. Bueno, de vez en yo cuando, sé que muchos de nuestros seguidores les ha gustado, primero han conocido informaciones sobre uno y encima de eso también, pues ha sido orientador, porque a lo mejor tiene los hijos, mira, oye lo que está diciendo el doctor, o sea, en realidad estamos enseñando. Y usted dice una cosa también, doctor, interesante, dentro, y volviendo a eso. Usted hablaba de que sus hijas, las tres, están en el área de la medicina, en el área de salud. Pero también dijo que usted no la obligó, y al contrario, su esposa, la doctora Yomaris, le dijo, no, o sea, estudien otra cosa. Eso es importante, señores padres que me están viendo. Mi papá, cuando yo me gradué del colegio, yo era uno de los que no sabía que iba a estudiar, y le pregunté, ¿qué estudio? Y me dice, yo no sé lo que tú quieras, pero tú vas a estudiar. O sea, él no quiso inculcarme nada, no quiso obligarme. Hay padres que quieren que sus hijos estudien, que le sigan sus pasos. Por ejemplo, yo produzco vegetálicos y ojalá que a uno de mis hijos le gustara la finca, el trabajo con el campo. Por lo que veo, no le gusta coger sol. Entonces, pero nada, hay que dejarla y creo que hay que guiarlo, y lo que usted dice, doctora, guiarlo, orientarlo y dejarles obviamente que su decisión sea darles algunas pinceladas de las cosas, hablar de la vocación, pero dejar que al final de cuentas sean ellos los que decidan o determinen cuál es su carrera. Doctor, usted sabe, yo lo sigo a ustedes en las redes sociales, a Irexi, yo lo sigo en Instagram, y veo que siempre ponen interesantísimo. No sé quién la maneja la página, pero excelente, porque tienen muchas informaciones, hacen muchas preguntas y eso. Y yo anoté algunas de las preguntas que ustedes tienen en la página, porque me parecieron interesantes para compartir en el día de hoy. Por ejemplo, ustedes hablaban del test de Apgar. Se hablaba en una de los posts que hicieron, de las publicaciones que hicieron. Y dije, bueno, voy a preguntarle al doctor, ¿qué es este test? ¿Y por qué se hace y qué se busca con él? Bien, mira, ese test realmente lo manejan los pediatras. Sí. Y la idea de eso es que cuando un bebé nace, en base a una serie de parámetros que ellos evalúan en el bebé, que si lloró al nacer, y una serie de que se orinó, y eso. Entonces, básicamente, eso nos va a hablar de la condición en que nació ese bebé. Ok. Entonces, mientras más alto es el puntaje que tiene, pues lógicamente mejor nació ese bebé. Por eso
te voy a decir algo que quizás quizá lo vean como un poco de sarcasmo, pero no lo voy a hacer con esa intención. Lo voy a hacer con la intención de orientarlo. Miren, muchas veces hay personas que nacen y nacen lo que se llama con deprimido severo. Un Asgar que en vez de ser 8 o 9, por ejemplo, nació con un Exacto. Asgar de 4 Debe ser del uno o al de 10, 3. el rango, ¿verdad? El rango Sí, es del uno al sí, 10. correcto. Entonces, tú le vas a pedir a una persona que nació con un Asgar con eso que sea buen estudiante, o que sea que tenga un nivel X, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno anda en la calle, que encuentra personas, por ejemplo, eh, manejando un vehículo X, un carro público podría ser, que tú ves que te salta con una cosa que tú te quedas con la boca abierta así. Muchos dirán, oye, tengo deseo de matarlo. No, yo lo que pienso cuando lo veo, el Apgar de ese fue bajito, definitivamente. Y Sí, ya, ahí se quedó todo. Eso sí. es muy importante. Mira, yo trabajé por alrededor de 2 años aquí en Santiago en la Escuela de Educación Especial. Y esos niños que iban, que llevaban generalmente, eran porque tenían problemas de nacimiento. Ya sea que tuvieron un sufrimiento fetal, ya sea que tuvieron, que puede ser agudo crónico, o un bebé que tuvo trastorno, que más o menos viene siendo lo mismo, pero de perfusión entre la placenta. Tú sabes que nosotros en el vientre materno nos alimentamos de lo que es por el cordón umbilical a través de la placenta. Hay a veces situaciones en que se crean unos nudos y esos nudos se aprietan y pueden dar incluso al traste con la vida del bebé, pero también pueden estorbar lo que se llama la perfusión fetoplacentaria. Entonces, todo eso tiene mucha importancia y por eso es tan interesante esa pregunta que tú haces de lo que es el agua, porque eso nos va a decir a nosotros y eso se pone en el nacimiento del bebé, cómo nació, o sea, qué Apgar tenía. Y entonces eso nos va a orientar a nosotros a muchas cosas, e incluso muchas veces cuando esos bebecitos presentan problemas en el colegio, problemas de aprendizaje y eso, sale a relucir esa parte y entonces el psicólogo pues sabe cómo manejar esa situación a los colegios. Eso que usted dice, sí, ciertamente. Y los psicólogos, entrevisté una vez a una psicóloga en el programa y hablábamos de ese tema. Y parte de la evaluación que le hacen cuando llevan a un niño que está o muy inquieto o ven que tiene algún tipo de condición o está actuando de una manera tal vez no acorde con lo que se espera de él. Y una de las preguntas que tiene es ese puntaje del APGAR, que eso es desconocido, doctor. O sea, es poco conocido en la República Dominicana eso. Y qué bueno que ustedes en la página lo hagan, lo pongan, porque es muy poco conocido. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en países desarrollados, eso es una información que te dan una tarjetica y te la señalan para que tú sepas más o menos este tipo de situación. Aquí en República Dominicana, aunque lo hacen, la gente no sabe realmente, o no todos, no mucha gente sabe el uso de esta herramienta, de este test, de esta prueba que se hace. Doctor, seguimos entonces. Por ejemplo, otra de las preguntas que vi es, ¿cómo puedo prevenir una candidiasis vaginal? Bien, bueno, lo primero es, déjeme decirle que la mayoría de personas usan cisterna en la actualidad. Las cisternas se caracterizan lógicamente Y, porque acumulan agua. y los tinacos, Pero, doctor, y también. los tinacos, pero resulta y viene ser que muchas veces esa agua no viene bien tratada. Vamos a decir que hubo un apagón y que quizás la planta de tratamiento se ve afectada y se fue cierta cantidad sin tratar adecuadamente. Siempre se ha recomendado que este tipo de agua, de hecho venden unas piedras especiales, específicamente como de tamaño, de cloro. Entonces lo ideal, no recuerdo si son cada 6 meses, cada 4 meses, que se le tire una piedra de esa a la cisterna y eso la mantiene clorada y lógicamente el crecimiento de germen va a ser difícil con ese tipo de medidas. También las prendas que usan las mujeres. Hay mujeres que a veces usan líqueras muy pegadas y el sudor, la humedad, pues lógicamente todos sabemos que los hongos pues crecen en áreas húmedas, crecen mucho más fácil. Es un caldo de cultivo. Entonces, muchas veces, para que tú veas qué sencillez, el hecho de que una mujer lave su panty, que preferiblemente sea de algodón, y lo ponga al sol, es mucho mejor, quizás, que ponerlo en una secadora. Entonces yo sé que muchas están diciendo, dice, pero bueno, ¿y cómo yo en el vecindario mío, en el apartamento que vivo, voy a poner unos panty que se vean al sol? Sí, yo sé que es difícil eso, pero cuando se puede hacer, es bueno que se haga. Y lógicamente las medidas de higiene.
En la actualidad venden unos jabones que tienen un pH, o mejor dicho, mejoran, mantienen el Ujú. pH vaginal, y cuando el pH no está alterado, pues las infecciones son menos frecuentes. Hay mujeres que utilizan sustancias muy fuertes, como un famoso emisor que anda por ahí, que eso es sumamente agresivo. Y quizás si una mujer lo usara una vez al mes o cada 2 o 3 meses, quizás no fuera mucho. Hay mujeres que lo usan diario y eso es muy fuerte. Otras mujeres también acostumbran a que después de la menstruación se pone un ovulito para limpiarse. Entonces llega un momento en que se ponen tantos óvulos que lo que crea es una resistencia en la vagina y entonces le da una infección. ¿De acuerdo? Si se orientan con su médico, pues resulta que hay unos óvulos especiales, ¿no? Y hay unos jabones especiales que lo que hace es que les sirve para mantener esa flora y fortalecerla. Y Claro. tan sencillo, Pablo, como que estas mujeres consuman yogur, ciertos tipos de yogur, que eso le ayuda a que su flora sea más fuerte y a que tenga menos infecciones. Y así De- hay de- una serie de cosas muy sí. importantes, como cuando vayan a tener una relación sexual, que ese varón se lave bien primero, se higienice bien, y por qué no la hembra también. Y eso también Ujú. va a evitar ese tipo de infecciones. Usted sabe que hay una historia muy graciosa del doctor Mañón, el doctor Wilfredo Mañón, nuestro médico naturista, con el cual compartimos en el programa, bueno, cuando estábamos en el aire en el telesistema los lunes, ahora los viernes. Y esa misma recomendación del yogur, él es médico naturista, él la hace. Y un día una paciente le llama, le dice, doctor, tengo una infección, tengo una candidiasis, ¿qué hago? Y dice, mira, el yogur es buenísimo. Bueno, pues ella se fue y a la semana él la llamó, le dice, doctor, un cuchillo el yogur. Óigame, me quitó esa infección de una vez. Y dice, oh, pero qué bueno. Y dice, ¿qué? ¿Cómo le hiciste? No, yo me lo apliqué 2 días consecutivos. O sea, Bueno, ella se lo puso y el doctor, y el doctor a partir de ese momento lo está recomendando. Es una de las recomendaciones que hace el doctor Mañón de yogur natural, aplicárselo en la vagina, en el canal vaginal, y le ha funcionado para el tema de la infección. O sea que. sí, fíjate, eso te iba a decir, que muchas veces, pues, yo soy muy cuidadoso con los pacientes en explicarles siempre las cosas como se usan. Porque mira, yo he visto hombres beber ese óvulo, porque la mujer entendió que el hombre tenía que beber eso. Y es que uno, normalmente cuando una paciente tiene una vaginitis, ya te das cuenta que cambia, amonimia, uno normalmente trata a la pareja, debe tratar a la pareja, porque es lo que yo le digo a las pacientes. O sea, tú te me vas a poner estos óvulos y hay un medicamento, hasta te cuenta un fluconazol de dosis única, que ya está lo que se llama la monodosis, una capsulita de 150. Entonces, tú te tomas una y le das una a tu marido. A veces ella están en otra cosa, tiene problemas, y entiende que los óvulos, el hombre se los va a beber. Y entonces hay otro óvulo que ha llamado, oye, que el Mario me mandó a llamarlo, porque usted dice una vaina demasiado amarga. Explícame qué. No, mira, pero no. En ningún momento yo te dije a ti que el Mario se iba a beber el óvulo. Era la capsulita chiquita que Doctor, iba a tomar. No. doctor, pero mi amor, con ese tamaño. Doctor, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, de No, verdad. Hay hay que que tener explicarle muy cuidado. bien y sobre todo Sí, escribir muy bien. Mira, una de mis handicaps ha sido la escritura. Yo escribo más feo que el carajo. sí. Entonces yo, como sé que escribo feo, y la mayoría de gente dice, los médicos escriben feo. Bueno, a veces le dañan a uno con esas cátedras de las universidades la letra. Yo siempre escribo todo a computadora. Sí. Y ahí está muy claro. Yo le pongo, uso tal forma, tal forma y tal forma. Porque a veces las pacientes no te ponen mucha atención. No, no, pero usted me dijo que el esposo mío sí, no, muy sencillo. Tómale una foto por WhatsApp y mándamela. Digo, y mira, ¿qué dice ahí? Porque esa es la parte buena de que está todo muy clarito y está todo escrito. Entonces, tú dices, no, 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 no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dile al esposo, mejor no le digan al esposo tuyo, este va a matar. Dile que esa es la capsulita y que este se salió de eso ya. Pero eso es lo que tiene que tomar. O sea, hay muchas historias muy Sí. jocosas dentro del quehacer médico. Doctor, yo tuve una historia. Yo jugaba baloncesto y había que hacer un análisis, un coprológico, había un análisis a todo el equipo, había que hacerlo. Y entonces había que hacer un coprológico y le dijeron a uno de los jugadores del equipo, no era muy ducho, muy conocedor de estos términos, y le explicaron qué es eso de un coprológico. Y dice, no, tú tienes que traer una muestra de tus heces fecales. Y dice, no, está bien. Bueno, el tipo calza 13 de pie, ¿verdad? Él se apareció al otro día con una caja de tenis 13, ¿verdad?
Ya usted se imagina, doctor, ¿verdad? El No, doctor no, le no, dice, no, no. la Mínimo, entera. mínimo para usarlo de abono. El doctor vino, yo me acuerdo perfectamente que el bioanalista, ¿verdad? El laboratorio, cogió con una palita, cogió la cosa y dice, llévese para su casa. No, 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 digo que hay gente especial. Y Está en pasa tantas especial. cosas que. No, 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 no. Mire, doctor, nos hablan, hay una preocupación de muchas madres, o de, bueno, de las mujeres cuando están embarazadas, y el tema del aumento de peso durante el embarazo. Lo que se espera de la libra, la cantidad de peso que se espera que una mujer aumente durante el embarazo. Y también está la preocupación que tienen todos ustedes los ginecólogos con respecto al sobrepeso. Cuando una mujer embarazada se pasa de peso o sube mucho de peso, mejor dicho, ustedes se preocupan mucho porque eso puede traer complicaciones posteriores. Entonces, nos gustaría, doctor, Sí. que usted nos explicara esa parte de cuál es el peso idóneo, cuántas libras se supone que debe ir aumentando un embarazo sano y cuando ya hablamos de un embarazo que puede presentar riesgo. En lo que se ¿Cómo refiere no? a obesidad, sí. Perfecto. Mira, antes de eso te voy a decir, me han dirigido 2 o 3 personas diciéndome que hay un tema que tú y yo no hemos tocado, ¿Cuál es? que es el tema de la cosmética vaginal. O Claro que sea, sí, que doctor, hemos hablado de eso. yo le dije, quizás no lo has visto, pero yo La, sé que quizás no es tan común, pero la sí lo hemos milla, tocado. hemos hablado de milla, doctor, hemos hablado de todo Exacto. eso. Entonces, ellas quieren saber que hagamos un live para que explicar todo lo que se hace ahí, porque no solamente es bajar millas, sino que es una labioplastía, que es un aumento de labios menores, que es el punto G, cómo Sí. eso se mejora para lograr orgasmo, todo ese tipo de cosas. Ok, Eh, respóndame esa eh, pregunta y vamos a coger los últimos 20 minutos para hablar de eso. ¿Cómo no? Dele para No, allá. no, 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 al contrario, te iba a proponer que hiciéramos el próximo live de eso para yo traer las imágenes de lo antes y lo después de cada cosa. Ah, bueno, está bien, No, perfecto, vamos a hacer un programa de eso. El próximo, perfecto, si Dios quiere, yo sé que nos están viendo, en el sí, próximo vamos Pablo y yo a tratar eso. Mira, perfecto. es muy importante que las pacientes cuando se embaracen, ellas van a tomar cierto peso porque va a haber líquido amniótico, el bebecito va a crecer, la placenta va a tener su peso y eso. Pero es muy importante porque cuando la paciente toma lo que es un sobrepeso, puede básicamente complicar y hacer un embarazo de alto riesgo, ya sea por una diabetes estacional o sea por un problema de preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este tipo de pacientes? Bueno, una de las cosas que siempre hacemos en una rutina en el paciente es pesarlo. Siempre pesamos a ese paciente, llevamos un control de su peso durante el embarazo y recuérdate que yo siempre he dicho, Pablo, también, que yo siempre le exijo a mis pacientes un examen de orina. Sí, Cuando las pacientes mías no me llevan un examen de orina, yo quiero jalar la oreja, porque yo le explico y le digo, miren, un examen de orina es algo muy sencillo. Primero, no es costoso. Y segundo, nos da mucha información. Primero, nos dice si hay filtración de glucosa. Nos dice si hay filtración de proteínas. Y el hecho de filtrar proteínas, ya tú sabes que por ahí hay una entidad que en aumento de peso y todo eso puede venir, que se llama la preeclampsia. Que si llega al grado de eclampsia, que es cuando la gente dice le da un ataque clan, que convulsiona, hay que ponerle el rosario y rezar por ello. O sea, no, hay que tratar de no llegar ahí. Y por otro lado, entonces, nosotros lo que hacemos es que cuando detectamos que esa paciente se está yendo un poquito encima, inmediatamente tenemos el auxilio de un nutricionista. Primero la orientamos. Las mujeres deben saber muchísimo de nutrición. Uno la orienta. eh, y entonces, en consecuencia, cuando uno ve que la cosa no va muy bien, ¿no? Ve que no ha logrado que esa paciente tenga un peso idóneo, pues sencillamente la mandamos con un nutricionista que la va a ayudar a mantener ese peso y en consecuencia a evitar complicaciones. Eso es clave esa pregunta. doctor, yo leí que hablaban de unas cantidades de libras. ¿Usted maneja eso, doctor, así? O sea, cuando usted ve a sus pacientes, le dice, mira, por ejemplo, en el primer trimestre debe ser, tal vez son 5 libras, o no, usted no se lleva de esa tabla estadística así. No, mira, normalmente en un embarazo una mujer va a agarrar entre 35 y 40 libras. Eso es normal. Ok, Por lo que yo te dije, o sea, el peso del sí, bebé que va creciendo, el líquido amniótico que se va produciendo, el peso de la placenta, en fin, es normal. Pero cuando un paciente te comience tú ves que te comienza a aumentarte de peso y que llegó, por ejemplo, y que el mes siguiente ese paciente te aumentó
libra de manera exagerada, tú dices, no, espérate, mira, vamos a tratar de esto, consume poca sal, eso es importante, los azúcares tiene que controlarlo, muchas veces incluso esas pacientes, antes de que se embaracen, que eso es parte del manejo que uno tiene que hacer, recuerda que está lo que se llama la orientación preconcepcional, que es donde esas muchachas, uno las orienta y cuando uno las ve gorditas, a veces ovarios poliquísticos, ese tipo de cosas, uno primero las somete a un régimen de nutrición, porque si encima de la obesidad que ellas puedan tener, van a tener esas libras que también van a agarrar, como decimos en el embarazo, pues evidentemente que pueden tener problemas. Sí. Entonces, en eso uno es muy meticuloso. Los niveles tensionales de la presión. Es muy importante conocer antes de que se embarace cuáles son los niveles basales que maneja esa paciente. Porque en una paciente puede ser que la presión sea alta sin que los niveles sean, valga la redundancia, tan altos. Porque llegó con ciertos niveles, en una paciente hipotensa, te va a aumentar quizás los niveles tensionales y no va a ser tan alto como una que ya lo llegó con un poquito de niveles un poquito más altos y maneja más altos niveles. Entonces, por eso, la presión te va a aumentar quizás. Dígame ahora. Sí. Bien. Entonces, por eso es tan importante esto. Déjame decirte, de rutina, toda paciente que le damos seguimiento obstétrico, al final, en el tercer trimestre, nosotros siempre te consultamos y le hacemos una evaluación con un cardiólogo. ¿Por qué? Porque esa paciente va a ser sometida o a una labor de parto que no es fácil. Pero la mujer, no, que lo parió normal que ve. No, no es fácil. Un parto no es fácil. La mujer se agota, la mujer se cansa. Esas contracciones y ese pujo que agarra, te empuja, no es fácil. Entonces, esa paciente que, mientras más orientada, que hoy en día tenemos incluso lugares donde le dan el entrenamiento hasta de qué tipo de respiración y todo eso, una buena orientación, que dicho sea de paso, va acompañado de una orientación sobre lactancia materna. Sí. En lo cual yo creo que mientras más orientadas estén nuestras madres sobre una lactancia y más se pueda lactar un bebé como mínimo 6 meses, es una gran cosa porque es el tiempo prudente para que le pasen esos antígenos, esos anticuerpos a esa madre y que ese bebecito, a ese bebé, y que salga realmente mucho más, en mucho mejor condición. Entonces, el peso máximo que una paciente debe tener en un embarazo es no más allá de las 35 libras. ¿Tú ves? Okay. 35 libras es lo ideal que ellas tengan. Claro, algunas se puede pasar un poquito, pero realmente no tanto para que no vaya a tener problemas. Y por eso te digo, si está media gordita, un poquito obesa, es bueno que antes de embarazarse, porque realmente bajen de peso y van a tener un embarazo más tranquilo y un embarazo sin menos complicaciones. Doctor, ¿es lo mismo, sería lo mismo con los pacientes o los cuidados que se tienen con las pacientes diabéticas? ¿Existe un tratamiento diferente? ¿Se lleva diferente este embarazo a las mujeres diabéticas? Sí, las pacientes diabéticas son un poquito más delicadas. ¿Por qué? Lo primero que una diabética antes de entrar al embarazo tiene que tener sus niveles normales y saber que no se toman hipoglucemiantes orales, sobre todo las pacientes en sus etapas iniciales, llámese primer trimestre, la época de formación, puede haber cierta tendencia o peligro hacia hacer algún tipo de anomalía congénita por la diabetes. Entonces, ¿qué se hace con ese tipo de pacientes? Que se tiene lo mejor controlado posible y si están tomando pastillas se pasan insulina, ¿ok? Durante el embarazo. Y eso siempre lo hacemos concomitantemente o en equipo con un endocrinólogo, porque recordemos que ya el médico de hoy no es ese protagonista del pasado, que hacía todo, operaba, hacía parte, hacía todo. No. Estamos en una medicina que es básicamente de subespecialidad. Entonces, la paciente necesita nutrición, es diabetes, el endocrinólogo. El endocrinólogo maneja toda esa parte y se encarga de llevarle a uno esa paciente como debe de ser, ¿no? Y ya uno se encarga de los demás. Al final del embarazo, y no tan al final, puede ser al principio, específicamente entre 10 a 11 semanas de embarazo, es muy importante buscar lo que se llama la translucencia nucal, que muchas veces hay bebecitos que tienen anomalías y que a través de la nuca nosotros nos vamos a dar cuenta si puede tener hasta una trisomía, a pesar de que ahora tú te haces una prueba a las 7 semanas de embarazo, la mujer se puede hacer una prueba y nosotros sabemos hasta el sexo del bebé. Y una prueba que te dice cómo viene el bebé.
O sea que hay ya muchas alternativas para nosotros dar el traste o terminar de la manera más adecuada con un embarazo. Doctor, Al final, y en el tema de al finalizar este embarazo, ¿cómo el tema de parto natural, el tema cesárea, cómo se maneja esa parte? Me refiero al tema de mujer madre diabética. perfecto. Mira, por el hecho de que sea diabética necesariamente no hay que ser necesaria, puede parir normal, pero tiene que darse una serie de condiciones. Por eso yo te decía, al final, nosotros Sí. tenemos ahora el médico que es el materno fetal, que es el médico ginecólogo que ha hecho un posgrado en esa área de la medicina. Entonces, nosotros normalmente interconsultamos con ellos y mandamos a hacer lo que llaman los perfiles hemodinámicos, que nos va a decir el bienestar fetal, o sea, cómo está ese bebé. Y ellos mismos, en su prueba que hacen, te avisan, te dicen, Pinal, mira, esta paciente tiene esto, el perfil me dio esto, los movimientos del bebé son esto. Y por eso se acusa, de una manera quizá injusta, de que en la actualidad los médicos quieren que todas las mujeres paran por cesárea. Y no necesariamente. Los que hacemos reproducción tenemos un índice altísimo de cesárea, porque normalmente las pacientes de nosotros no son pacientes de esas pacientes que van, se embarazan, dan a luz sin problema, no, ya son pacientes que vienen varias veces operadas, muchas veces de mioma, y ya el mioma de por sí, cuando opera una paciente de mioma, es una contraindicación para darle parto, porque se sabe que es un útero, como decimos, remendado, como le dicen en el campo, en esa parte donde tú quitas un mioma y tu sutura se puede romper en un parto, porque un parto es un evento que, como yo dije ahorita, es un evento un poquito Sí, fuerte. Pero sí. también nosotros tenemos aquella paciente donde el médico perinatólogo nos dice a nosotros que esa circulación de ese bebé, o sea, que puede haber un fallo y entonces someter ese bebé a que te pueda hacer un sufrimiento fetal y puede dar al traste con la vida del bebé. O sea, hay que tener mucho Sí, cuidado con eso. Y así entonces es. por eso es que el índice cesárea es alto, porque ya hay mucha tecnología que en lo que se llama el monitoreo fetal te dice a ti, como si fuera un electrocardiograma, y así mismo tienes los dibujos que te dicen los picos y dónde hay problema y esto, que realmente te orientan a que ese paciente no califica para un parto, porque el Sí, bebé puede comprometerse. Entonces, todo eso es parte de lo que es la tecnología que hay en la actualidad, donde incluso por una sonografía tridimensional, un Doppler te da toda esa información de circulación útero-placentaria y todo eso, lógicamente, nos va a orientar. bueno, nos quedan 13 minutos. Y yo tengo, han pasado muchas preguntas y vamos a ver si cómo podemos hacer estas preguntas que nos hacen nuestros seguidores y de verdad que le agradecemos siempre ese apoyo y esa participación, esa interacción que tienen con nosotros. A ver si podemos, déjame ir para atrás. A ver, tomamos Tim Marín de Doping. Dice aquí, ¿es bueno planificarse si la menstruación es irregular? Pregunta Elisa Uri Gervasio Brown. No escuché bien, Pablo, la Que pregunta. si es bueno planificarse si la menstruación es irregular. Sí, sí, claro que sí. Sí. Siempre y cuando ella no quiera tener hijos, porque también podemos regularizar la menstruación sin tener que Para que tenga utilizar, hijos. por ejemplo, anticonceptivo. Claro, claro. Importante. Doctor, ¿cómo te regulariza la menstruación a una mujer que quiere tener hijos? Muy fácil. Mira, uno de los principales problemas que le causa a las pacientes cierta eh, irregularidad menstrual es el ovario poliquístico. Son pacientes incluso que tú las dejas y te puede durar un año sin menstruar. Y eso no es bueno porque, como hemos dicho en varias ocasiones, cuando el estrógeno está muy alto, si no bloqueamos ese estrógeno, pues puede terminar dando quiste de ovario, dando miomas uterinos y ese tipo de cosas. Entonces, si esa paciente, por ejemplo, no quiere tener hijos, pues sencillamente nosotros lo manejamos con progesterona, específicamente medroxi-progesterona. ¿Cómo? Muy Okay. fácil. La paciente se toma, tiene el atraso, ¿no? Y lógicamente se descarta el embarazo. Tú le das una pastillita por 5 días, que puede ser 5 miligramos, 10 miligramos, dependiendo. Entonces, después que tú terminas ese manejo, entre 5 y 15 días después de yo terminar de tomarse esa pastillita, le va a llegar la menstruación. Yo le digo, mire, usted la anota en una libretica, en una agenda o en su celular, y si fue el día 5 que le llegó la menstruación y te ve que ya el día 10 o el día 15 de mes usted vuelve y se toma su pastillita de nuevo. Entonces eso va a permitir que haya lo que se llama una ciclicidad, pero sobre todo va a impedir que ese hiperestrogenismo, que ese estrógeno alto, le dé problemas. Y eso le va a regularizar esa menstruación. Ahora, la paciente no quiere tener hijos, entonces la planificamos
con el anticonceptivo que más le conviene. Y ojo con esto, todos los anticonceptivos no son iguales. Uno tiene estradiol, otro tiene combinaciones, o sea, hay que ver qué tipo de paciente y qué tú le vas a dar a ese paciente. Perfecto. Doctor, pregunta Espinal C13, ¿la ablación endometrial qué es? Muy buena pregunta. Mira, la ablación endometrial es un procedimiento mediante el cual nosotros podemos hacer una especie como de una limpieza, un legrado dentro del útero, pero electrónico, ¿no? Con una asa especial que hace como la ablación, quiere decir eliminación. Le hace una ablación a la capa interna del endometrio. Entonces eso le quita el sangrado a la paciente. Es muy importante porque la mayoría de pacientes que le quitan la matriz, que le hacen histerectomía, es por esta causa. Pero si te le hace una ablación endometrial, que es un procedimiento, si se quiere, aquí te jefa arriba de mí, si se quiere sencilla, pues sencillamente en el aspecto de que es de poco tiempo, una ablación endometrial puede llevar a hacerla 10 minutos, no hay que dar punto, es una paciente que se puede ir hacia su casa en, qué sé yo, hora y media, 2 horas, pues lógicamente la mejor cirugía es la que no se hace. Si evitamos una histerectomía y le resolvemos la prueba de sangrado a esta paciente con una ablación endometrial, pues lógicamente le estamos ayudando. Pero sobre todo, antes de un procedimiento como ese, tenemos que descartar que esa paciente va a tener un cáncer de endometrio o una patología endometrial que nos pueda complicar. Entonces, primero tenemos que asegurarlo con una histeroscopía diagnóstica y biopsia dirigida cuando sea necesario, y entonces posteriormente se hace ya lo que es la ablación endometrial. Dice que si Alicia, ¿se puede desarrollar diabetes gestacional? ¿Y por qué? Sí, claro. Esa Sí, la claro que respondo sí. yo. Sí, claro que sí. Yo me la sé. No solo eso, una paciente puede desarrollar diabetes gestacional, que puede hacerlo incluso por sobrepeso, porque mencionaba Así es. Pablo, pues hay una intolerancia a la insulina. Entonces, sencillamente esa paciente puede hacer una diabetes gestacional y fuera, después que dé a luz, se le quite, ¿no? Sí. Pero hay un porcentaje que cuando te hace diabetes gestacional, luego se queda diabética y hay que darle su tratamiento y darle Sí. seguimiento. María Isabel nos dice, ¿a los cuántos días del periodo se debe tomar el Demiprox para controlar los ovarios poliquísticos? Bueno, realmente recuérdese que yo le dije que eso se toma cuando la paciente hace un retraso, lo que se hace es que se le da cuando le llega la menstruación, se anota la fecha y siempre que se atrase lo va a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Mire, señores, el ovario poliquístico no es más que el conjunto folículo o de quistecito, como le llaman, que se van juntando dentro del ovario. Porque esta paciente, uno de los problemas que tiene es que muchas veces no ovula. Entonces, todos esos folículos se van por un círculo vicioso que se crea, acumulando, acumulando, acumulando. Y por eso es tan importante, como yo le decía, darle ese medicamento, ese bloqueo con la progesterona, porque la figura es que sube el estrógeno, sube la progesterona, bloquea el estrógeno y viene la menstruación. Y eso es cíclico. Cuando el estrógeno se queda alto solo y la progesterona se queda bajita, viene un bloqueo incluso de la menstruación. Por eso yo decía que estas son pacientes que pueden durar 6 meses hasta un año sin ver la menstruación. Y es fácil tratarla. Se le da progesterona, que es lo que el déficit que ella tiene. Y por así decirlo, para que usted me entienda, se van limpiando esos ovarios, esos folículos, se van eliminando y poco a poco la paciente está mejorando ese cuadro que se describe sonográficamente como una imagen en rosario, porque se ponen muchas bolitas como si fuera un rosario. Muy bien. Dice Osmarly 25, buenas noches, doctor. ¿A qué se debe que cada vez que me llega el periodo me da una molestia antes de llegarme y después qué me pasa? Tengo 43 años. Sí, eso puede ser lo que se llama un síndrome premenstrual, pero también pacientes que le da molestia dirigida con o específicamente dolor con la menstruación, estamos hablando de una entidad muy común que es la endometriosis. Entonces hay que pensar en ella, diagnosticarla y tratarla cuando sea necesario. Morena Gersalón nos dice, doctor, ¿puedo hacerme un in vitro porque estoy operada para no tener hijos y ahora quiero uno? Morena, yo te respondo esa también. La in vitro se creó para eso, para las personas que estaban, para las mujeres que ya estaban preparadas, como decimos. ¿Verdad que sí, doctor? Claro, claro, así mismo es. Justamente las trompas, para esas pacientes que tienen las trompas que se le cortaron, que se le dañaron, que hizo un ectópico, que están dañadas, pues precisamente para eso es la in vitro, porque no se necesita la trompa para lograr el embarazo. Y te ayudo, Morena, voy a ampliar la pregunta al doctor. Doctor, ¿hasta qué edad ella pudiera hacérsela? La in vitro. Normalmente en las unidades, por consenso internacional, se aceptan pacientes hasta los 50 años, que lógicamente tengan buenas condiciones, que no tengan morbilidades
que como enfermedades de base. Ok. ¿En qué consiste el test ERA y clon? ¿Qué objetivo y con qué objetivo se realiza? Pregunta No M. la, Paulino. ¿En qué consiste el qué? El test ERA, test de receptividad endometrial, dice. Ah, ok, no, pues es una pregunta de un médico, o sea, eso no es la pregunta de una Sí. paciente, no. Esa No. pregunta de test de receptividad endometrial se hace justamente para en un momento X saber cuál es la condición del endometrio, y eso se hace, claro que sí. De Ese hecho, quiso, de hecho es un servicio que ofrecemos. quiso echar vaina, Eric, que voy a hacer una pregunta intelectual. Déjame joderlo. Dame del doctor. Dice Amabel Santos, ¿hay planes económicos para la realización de un in vitro? Sí, claro que sí, o sea, Doctor, hay financiamiento, esa debe haber parte. financiamiento, ustedes hacen como Sí, acuerdo con los bancos y eso. sí, claro que sí. Sí, Hay financiamiento y hay acuerdos con sí, entidades de préstamo para eso, claro que sí. sí, señor. Y además, le voy a decir una cosa, si para algo hay que coger un préstamo, es para eso, porque es para tener sus hijos. Para una casa y Bueno, para tener sus hijos. bueno, yo te voy a decir una cosa. Nuestro país en un futuro deberá avanzar en muchas cosas. Yo pienso que la infertilidad debiera verse como una enfermedad. Sí, eh, el gobierno, nuestro gobierno debieran verlo como lo ven otros gobiernos, como por ejemplo los europeos, los norteamericanos, que tienen programas para este tipo de pacientes. Incluso en Colombia ya se comenzó a avanzar bastante en y este de tenor. seguro, y lo paga el Estado, doctor, lo paga el Sí, Estado. sí, lo está pagando. Lo Entonces, cubre, sí. esperemos que en un futuro en este país también pueda pasar eso, porque el que no tiene un hijo tiene todo el derecho a tenerlo. Y yo te voy a Ujú. decir de que nosotros hacemos todo el esfuerzo en ayudar a nuestros pacientes y si pudiéramos hacer 100 procedimientos de eso gratis en X tiempo lo hiciéramos. Pero lamentablemente los costos de lo que se utiliza, un simple catete te puede costar 10,000 pesos, $200. Pero no solo eso, después de esta pandemia, esto ha sido un desastre porque todo se ha disparado. Yo creo que tú sepas que quizás este no sea el momento para decir eso, pero es bueno que la gente sepa que muchas veces incluso le daban a uno hasta crédito. No, usted me lo paga tanto, ahora no hay crédito. Se tiene que pagar para poder despachar. Hay escasez de muchas cosas. Bueno, en fin, esperemos que esta pandemia ya podamos finalmente algún día salir de ella y que se normalice, porque tenemos muchos problemas y nos da mucha dificultad conseguir muchas veces las cosas que necesitan nuestros pacientes. Hacemos el esfuerzo, tenemos las conexiones, gracias a Dios, internacionales, eso nos ayuda mucho. Somos miembros de lo que se llama la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, y a través de ellos hemos conocido muchos colegas en diferentes países y cuando estamos medio atareados, los llamamos y nos ayudan y nos sacan del apuro, porque hay unos Ujú. países donde las cosas son más fáciles que en otras, y un ejemplo de que te voy a dar es de México. En México hay muchas casas que fabrican este tipo de productos y entonces muchas veces tenemos que auxiliarnos de ellos para que nos ayuden a conseguirlo. Y a veces de esta manera, pues, Doctor, dos preguntas más. Dice Ibelice Sosa de la Rosa. Saludos, doctor. ¿Qué son las molas? Y si ha tenido pacientes que después de varias pérdidas de embarazo, si ha tenido pacientes que después de varias pérdidas de embarazo en las primeras semanas. No entiendo bien. Bueno, pero las bueno, molas, doctor. yo creo que lo entendí. Mira, Sí. el embarazo molar, que hoy por hoy todavía no se sabe por qué se produce, es ¿Qué es? un embarazo que puede ser solo combinado. Mira, es la formación en el útero de la mujer de una serie de, como de bolitas de panal de abeja, que también sonográficamente se ve como lo que es una tormenta de nieve. Entonces no hay bebé. Lo que hay son se llena de vesícula como un racimo de uva. Que la mujer se llena de un racimo como de uva dentro del útero. Es una entidad muy delicada y que hay que saberla manejar porque pues, la paciente puede hacer un sangrado que puede dar o poner en peligro su vida. Y el seguimiento que llevan este tipo de pacientes después que se le hace lo que se llama el vaciamiento, o sea, que se aspiran esas molas, el Ujú. seguimiento que llevan después de lo que se llaman betas seriadas y eso, es muy delicado, hay que manejarlo muy bien para que esta paciente no tenga problemas. Se ha dicho, se ha elucubrado con muchísimas cosas de que quizá el hombre está involucrado en la producción de la mola, pero no hay nada concluyente hasta la actualidad. Y hay veces que el embarazo se combina, o sea, hay un bebé dentro, pero ahí también está lleno de vesículas. Esos son embarazos que generalmente nunca van a llegar a un final. Por la otra parte que ella está preguntando es si
hay pacientes que hemos visto pacientes con muchas pérdidas de embarazo, claro que sí. A nosotros nos han llegado pacientes hasta con 8, 9 y 10 pérdidas de embarazo. Wow. ¿Qué se hace? Bueno, esto sería un programa aparte de todo, pero le voy a hablar de una prueba muy importante, porque hay que investigar tiroides, Brevemente, doctor, que el tiempo se nos va. Perfecto. Sí. Vamos a hablar de una prueba que muchas veces la mujer cuando se embaraza, por así decirlo, tiene lo que se llama un rechazo inmunológico a la parte del hombre. Y ve la parte del hombre como si fuera una infección. Entonces, cuando se embaraza, el mismo organismo ataca y mata al bebé o se pierde el embarazo. Hace lo que se llama pérdida repetida de la gestación. ¿Qué se hace? Se le saca un poquito de sangre a la paciente, un poquito de sangre al esposo, y eso va fuera del país y es evaluado por un inmunólogo de la reproducción. Y nos manda un reporte. Y en ese reporte nosotros sabemos si está pasando eso. Y si está pasando eso, que la mujer está rechazando inmunológicamente la parte del hombre, pues sencillamente hay un tratamiento que se llama linfoterapia. Una vacuna. Que es una vacuna. Y básicamente nos va a ayudar a resolver ese problema. A veces incompetencia cervical, que es un tema. A veces hay problemas masculinos, que es un tema. Problemas de tiroides, que es un tema. O sea, tenemos que tomar un programa completo para hablar de lo que es pérdida repetida de la gestación. Y yo creo, Pablo, que debemos hablar un día de todo eso también. Así es, yo lo tengo anotando lo anoto por aquí para eso. Señores, doctor, hay dos pacientes, o dos seguidores, mejor dicho, que creen que son muchachos. Mire, el doctor es bueno, es uno de los mejores, para mí el mejor, pero él no hace milagros. Jenny y Melanie, ustedes ya no están de eso, ni de in vitro, ni de nada, ustedes ya están de nieto. Así que déjense de vagabundería. Doctor, muchísimas gracias, doctor, le agradezco muchísimo. Buenas noches. Usted sabe que tenemos un compromiso para el próximo, no el miércoles que viene, sino el miércoles de arriba, el siguiente, en 15 días, y ese día lo vamos a hacer especial. Este programa va a ser especial porque vamos a hablar de los procesos estéticos que se hacen en el área genital, ¿verdad que sí, doctor? Bien, fíjate, me estaba entrando una llamada y no escuché, solamente quedé que en la semana de arriba tenía un programa especial, pero... Tenemos un programa, vamos a tener... dentro de 15 días con el doctor Ramón Espinal, un programa especial y hablaremos ese día de los tratamientos que se hacen estéticos en el área genital de la mujer. ¿Verdad que sí, doctor? Cosmética vaginal. Vamos allá. Cosmética. Vamos a poner aquí cosmética. Vamos a traer imágenes. Doctor, pero filtrela bien, doctor, o yo. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Usted sabe placer. que de este lado se le aprecia muchísimo. Miren ahí, ¿cómo que se llama el perrito? A Charming. El Charming, como la marca. Muy bien. Un placer. Salud. Y feliz noche para todos. Saludos a la familia, doctor. Señores, muy buenas noches a todos. Okay. Gracias. Okay, bye. bye.